Gloria sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Este es el pastor Lázaro González de la iglesia Agua de Vida. Y en el día de hoy vamos a traer un tema que he titulado ¿Tuvo María más hijos después de Jesús? Y escuche bien, porque hay un predicador católico llamado Rafael Díaz. Usted lo puede ver allí en YouTube y en la página de Facebook. Está siendo muy famoso este muchacho. Y lo que está pasando es que está sacando la palabra de Dios fuera de contexto. Y está confundiendo a muchos cristianos. Y esto es un peligro, déjeme decirle, ya que en este tiempo final muchos caerán por culpa de personas como esta, usada por la falsa iglesia católica y por el enemigo. El apóstol Pablo, hablando de esto allí en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, advierte a la iglesia de esta manera. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada su conciencia. Prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ello los creyentes que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, escuche bien aquí. ¿Quiénes son los que enseñan que los obispos o los sacerdotes, los dirigentes de esta iglesia católica, no se casen? Pues son ellos. ¿Quiénes son los que te dicen, no, este día no se puede comer esto o aquello? No puedes comer carne en Viernes Santo. Mire, querido amigo, el santo es Jesús. No es el viernes ni ningún otro día. Todas esas tradiciones, todos esos días guardados vienen de Babilonia. Y entonces, bueno, esta iglesia católica se ha encargado de introducir toda esta herejía, toda esta mentira dentro del pueblo de Dios. El apóstol Pedro, hablando de esto mismo en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, escuchen de este peligro de oír a un personaje como este sin usted conocer la palabra de Dios. Y muchos seguirán sus caminos y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Escuche aquí, querido amigo, querido hermano. Recuérdese que nuestra lucha es contra estas huestes espirituales de maldad. Dice Pablo que no es contra este muchacho, no es contra carne y sangre. No le tire usted a este muchacho, porque él mismo ha sido engañado por el enemigo. Mire, prediquemos la palabra y esta es la que lo va a hacer libre. Por eso es que, vuelvo y repito, el Hijo de Dios tiene que prepararse, porque a través de la palabra es que vamos a neutralizar al enemigo y a toda doctrina de demonio, del mismo Satanás, del mismo diablo. Y bueno, para eso es este estudio. Después de esta enseñanza, no solamente este amigo católico se va a quedar sin ningún argumento bíblico,
sino que el pueblo de Dios podrá prepararse escrituralmente para que no sea engañado. Pero bueno, nos hacemos la pregunta nuevamente. ¿Tuvo María más hijos después de Jesús? Y bueno, para eso vamos a empezar desde el principio y vámonos allí a Mateo, capítulo 1, versículo 18. Y comienza diciendo así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Manuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa. Pero, versículo 25, clave para este estudio, escuche bien aquí: pero no la conoció. Aquí la palabra conoció es que no se acostó con ella para tener una relación amorosa o una relación sexual. Vuelvo y repito, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Bueno, escuche, porque a pesar que en la Biblia la palabra primogénito tiene varios significados, como por ejemplo el mayordomo, el que está por encima, el que Dios pone, como en el caso de Jesús, que dice allí Colosenses 1:15 a 18, cuando habla de Jesús, dice: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación de Dios, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es o ha existido antes de todas estas cosas, y en él todas las cosas permanecen. Escucha lo que dice el 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el primogénito, el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la preeminencia. O sea, que aquí, como allá, en el versículo 25 del capítulo 1 de Mateo, cuando habla de primogénito, no está hablando de la primogenitura que tenía Jesús sobre la creación. No, sino que está hablando que así como Jesús en el versículo 18 de Colosenses, capítulo 1 que acabamos de leer, es el primero, el primogénito en resucitar de los muertos, el primero, pues entonces, y no te confunda con la resurrección de Lázaro y de otros que tuvieron una resurrección antes de la de Jesús. No, estamos hablando de una resurrección para nunca más morir, siendo vivificado, transformado. El único que ha pasado por eso ha sido Jesús. Por eso es que él es el primogénito de entre los muertos.
Los muertos siguen allí muertos, siguen durmiendo hasta que sean despertados, hasta que venga Jesús por ellos. Pues este es el mismo caso aquí de Mateo 1:25 cuando dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Escuche, su hijo primero, y llamó su nombre Jesús. Y bueno, aquí el versículo 25 nos deja saber que sí, que tuvo más hijos María. ¿Por qué? Bueno, como vamos a comprobar un poco más adelante, pero aquí solamente con esta palabra, hasta, la palabra hasta quiere decir que no los tuvo, o sea, los demás hijos e hijas, hasta después que tuvo a Jesús, su hijo primogénito, su hijo primero. Y claro, todos sabemos que Jesús es el hijo del Padre, mas no de José ni de María, sino de nuestro Padre Celestial. Escuche, tenemos un estudio titulado ¿Es Jesús el hijo de María? Te lo recomiendo. Allí está en YouTube. Puede buscarlo bajo Pastor Lázaro González. Ahora, escuche, porque los hermanos de Jesús también son mencionados varias veces en la Biblia, en la palabra de Dios, la cual dice que Jesús tuvo 4 hermanos y varias hermanas, a pesar, bueno, de que dice el número de los hermanos. En el caso de las hermanas, dice que fueron varias, pero no mencionan ni el nombre ni cuántas fueron. Pero lo cierto es que sí dice que tuvo hermanas. Mire, vamos a comprobarlo. Mateo 13, hace un momento conmigo a Mateo 13, versículo 53. Dice, y aconteció que acabando Jesús estas parábolas, se fue de allí, y viendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas, escuche, con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Hace a Juan capítulo 7, versículo 1 al 5, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos y de los tabernáculos. Entonces sus hermanos le dijeron, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Pues nadie hace algo en secreto cuando procura darse a conocer. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahora, escuche bien aquí. Dicen los amigos católicos que aquí la palabra hermano no se refiere a un hermano de sangre, a un hermano carnal de Jesús, sino a un hermano en la fe o a un pariente de los padres de Jesús. Pero bueno, aquí hay un problema para los amigos católicos. Número 1, porque aquí no existían los hermanos en la fe, ya que no existía la iglesia ahí todavía. No habían hermanos en Cristo. Y número 2, el versículo 3 nos deja saber que los hermanos de Jesús le dijeron que se dejara mostrar de sus discípulos. Escuche, porque está hablando de los dos grupos por separado. Y número 3, tampoco puede ser un pariente o familiar de María o de José, por cuanto la palabra que se usó para hermano fue la palabra griega
adelphos. Y en cada caso que es usada esta palabra griega, adelphos, es específica y exclusivamente para un hermano. No puede referirse a un pariente. Y bueno, descartando ya de que la iglesia no existía en este momento y descartando el principio, ¿no?, católico de que pudiera estar refiriéndose a un hermano en la fe, descartando eso porque ya estamos diciendo y mostrando de que no existía la iglesia, pues descartamos la parte donde dicen ellos de que se refería a un hermano en la fe. Entonces, bueno, nos quedaría solamente a los hermanos o hermanas de Jesús y a los discípulos, los cuales el versículo 3 los muestra por separado. Ahora, cuando vemos la palabra griega adelphos para hermanos o hermanas, la comparamos con el otro argumento de los amigos católicos cuando dice que se refiere a un pariente. Bueno, nos vamos nuevamente al idioma original y cuando vemos la palabra griega que se usó para familiar o para pariente o para primo, como dicen muchos de ellos, pues vemos que no se usó la palabra griega adelphos, sino sungenes, la cual sí corresponde a pariente. Por ejemplo, Marcos 6:4, donde dice, pero Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Lucas 1:36 dice, y he aquí tu prima Elizabeth, la que llamaban estéril, ella también ha concebido hijos en su vejez. Entonces, la palabra que se usó aquí para prima, o en 6:4, Marcos 6:4, para pariente, o aquí en Lucas 1:36 para prima, fue la misma palabra griega sungenes. No se usó adelphos. ¿Cuántos entienden? Bueno, escuche, porque aquí cuando usamos el idioma original, nos estamos dando de cuenta de que el amigo católico, este muchacho Rafael Díaz, está tratando de sacar de circulación, de hacer caer a los hijos de Dios, sacando la palabra fuera de contexto, pues entonces aquí ahora no tiene otra opción. Ni él, ni la Iglesia Católica, ni el enemigo. Escuche, cuando usted estudia la Biblia dentro de su contexto, usted va a ver dónde es que está el error de toda esta gente. Y en este caso, bueno, hemos usado el idioma original. Tremenda herramienta a la hora de usted hacer un estudio. Escuche la importancia que hay cuando estudiamos, vuelvo y repito, la palabra de Dios dentro de su contexto. No solamente inmediato y general, sino dentro del idioma original. Y no solamente que le sacamos más provecho, sino, como ya dije, podemos identificar dónde está el error. Mire, otro pasaje, Hechos 1:12, donde su madre y sus hermanos son mencionados orando juntos con los discípulos. Escuche, por separado. Dice, entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, y entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacob, y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, hijo de Alfeo, y Simón Celotes, y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres
y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Escuche otro pasaje, Gálatas 1:19. Mas a ninguno otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Escuche, porque si fuera hermano en la fe, Pablo hubiera dicho, no, porque no había ningún otro apóstol, sino a Jacob, nuestro hermano en la fe. No, aquí dice específicamente, vi solamente a Jacobo, el hermano del Señor, en singular. Y bueno, querido amigo, la conclusión de todos estos pasajes muestran que Jesús sí tuvo hermanos y hermanas, hijos y hijas de la misma madre, María. Pero mire, además de todo esto, déjeme enseñarle cuál usted cree que es el asunto con todo esto de los amigos católicos para decir que María no tuvo más hijos. Bueno, para enseñar lo que ellos enseñan, que María nació sin pecado, que María, Dios se la llevó al cielo con el mismo cuerpo que ella tenía por cuanto era santo, no había pecado. Y entonces, bueno, la hicieron una virgen inmaculada, sin pecado, para que ahora los amigos católicos puedan venerarla, puedan pedirle. Escuche, porque para ellos María está en el cielo intercediendo por ellos. Pero ¿qué dice la Biblia de María? Escuche, amigo católico, porque usted no estudia la Biblia. En la iglesia católica no le enseñan a ustedes la Biblia. No, ustedes están ahí por una tradición. Escuche, porque las tradiciones no salvan a nadie. El único que salva es el Hijo de Dios. Pero mira lo que dice Lucas 1:46, hablando de María. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, de su esclava. Escuche, ¿Salvador de qué? ¿Qué tenía que salvarle Jesús a María? Mire, su pecado. María era pecadora, igual que todos. Nació con la mancha transferida de Adán. Escuche lo que dice Pablo en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados, en la paciencia de Dios para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y que Él es el que justifica al que cree en Jesús. Escuche, porque por este motivo es que María no solamente reconoció su bajeza, sino que también necesitaba a un Salvador que la pudiera justificar del pecado, como ya dije, transmitido de Adán. Escuche lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y cuando dice hombre, escuche, dice mujer también. Porque ya se lo comprobé en Romanos 3:10 y 3:23.
que no hay uno solo que no haya pecado. Y claro, allí Pablo está hablando del pueblo hebreo. Pero aquí está hablando de que por el pecado de Adán, todos los hombres fueron contaminados. Escuche, por uno solo, todos fueron condenados, incluyendo a María. Vuelve y repite el 18. Así que, como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, escuche, y a todas las mujeres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Escuche, querido amigo católico, escuche, querido hermano, no hay escapatoria. Aquí ya el amigo católico tendrá que decir, bueno, como me dijo a mí una pariente mía, mira, yo soy católica, apostólica y romana, y de aquí no hay quien me mueva. Bueno, un día el Señor hizo que conociera su verdadero evangelio. Escuche, no este que predica la Iglesia Católica. No, el verdadero evangelio de Jesús. Y entonces, hoy en día, bueno, ya hace muchos años, que ella es una verdadera hija de Dios. No, pastor, es que todos somos hijos de Dios. Bueno, eso es lo que ha enseñado esta iglesia, la Iglesia Católica, de que todos son hijos de Dios. Este Papa, el Papa Francisco, está promoviendo una iglesia ecuménica donde dice que todas las religiones llevan a Dios. No, no todos los caminos llevan a Roma, querido amigo católico. No, las religiones, como ya te dije, no salvan. El único que salva es Jesús. Mira lo que dice allí Juan, y con esto vamos a terminar. Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio el derecho, la potestad, el poder de llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Escuche, no todos son hijos de Dios. No. Hijo de Dios es solamente el que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y hace su voluntad. Escuche, los demás, bueno, pues los demás, dice allí el apóstol Juan, muévete conmigo un momento ahí a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios, hablando de la iglesia, de los que han nacido de nuevo, de los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero, hablando de aquellos que no han recibido a Jesús, están bajo el poder del enemigo, del maligno, son del diablo. Escuche, amigo, querido católico, yo espero que a través de este estudio, yo no quiero contender con este muchacho, ni con ningún otro amigo católico. Yo amo a los amigos católicos. Ahora, la doctrina es la que yo quiero que ustedes entiendan que es diabólica, que está mala, ha sido introducida por el enemigo para hacerlos que usted se pierda, amigo católico. Salga de ahí urgentemente. No esté ahí porque su mamá eran católicos y tenían la fe en la iglesia católica. No, ponga su fe en Jesucristo, el único que puede salvar su alma. Ninguna religión salva. Mire, ni el mismo Dios salva. Pero que usted acaba de decir, pastor, no, Dios no salva. El que salva es su Hijo Jesucristo. ¿Y sabes por qué? Porque Él fue el que se llevó tu pecado,
el que se llevó el pecado de María. María era pecadora. Escucha, cuando la Biblia habla de virgen, no quiere decir que es una virgen para que tú la adores, como todos esos santos y esos que tienen en la iglesia esta católica, que si las postalitas. No, querido amigo, no, el santo es Jesús. Pero escuche bien, la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer con este estudio. Vuelvo y repito, no quiero contender con ustedes. La doctrina es la que está mala. Te lo estoy mostrando. Escucha este estudio varias veces. Pásalo por la Biblia. Estúdialo así como yo te lo estoy mostrando en este día. Para que veas que te han tenido engañado. Vuelvo y repito, no porque tu mamá y tu papá tenían su fe en la iglesia católica, tú vas a seguir la misma tradición. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Para condenarte, para que vayas allí al infierno. Escucha, el purgatorio no existe. No hay ningún lugar intermedio donde los católicos te puedan sacar, puedan pagar por tu pecado después que tú hayas pagado varias misas allí. Te están robando el dinero. No, si no te arrepientes y aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, mira, te dejo como tarea el capítulo 17 de Apocalipsis para que tú veas lo que le va a pasar a esa iglesia. Sal de ahí urgentemente. Bueno, nuevamente, este ha sido el pastor Lázaro González de la Iglesia Agua de Vida, despidiéndose de ustedes y deseándoles, como siempre les digo, ricas bendiciones de parte de nuestro Señor. Si quieren oír este mensaje nuevamente o cualquiera otro, pueden ir allí a YouTube bajo Pastor Lázaro González. Gracias y paz sean a sus vidas.